Y nos regresamos a nuestra pantalla. Bueno, entonces nosotros decíamos la sesión anterior que sobre un punto, bueno, pues podemos hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y una partícula, pues digamos que está más fácil de encontrar su equilibrio, porque haríamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 para asegurarnos que no se mueva a la izquierda o a la derecha, y haríamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para asegurarnos que esa partícula no se mueva hacia arriba o hacia abajo. Pero en una barra las cosas se complican un poquito, porque resulta que las barras, además de cumplir con esas dos ecuaciones, pues resulta que las barras pueden girar, porque podría darse el caso de que esta barra, voy a poner por aquí que se llama una barra, eh, podría darse el caso de que alguien me dijera, no, pues es que tiene dos fuerzas y esas dos fuerzas pues entran como que en equilibrio. Fíjese, por ahí podríamos nosotros imaginarnos una fuerza aquí tal vez de una tonelada y una tonelada que vaya hacia arriba, ¿no? Una tonelada. Y alguien me diría, no, pues es que mire, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque tendríamos menos una tonelada del lado izquierdo y tendríamos más una tonelada del lado derecho. Y pues resulta que esa sumatoria de fuerzas en Y pues es igual a 0. Y caería yo en una falsa aseveración en la de creer que no se va a mover ni para arriba ni para abajo. Probablemente sí, las fuerzas se igualen, pero tú te imaginarás que al recibir esas fuerzas, pues esta barra empezaría a girar. Empezaría a girar a partir de un punto intermedio entre ellas, ¿no? Puede ser que ese punto intermedio lo ubiquemos aquí, o puede ser que lo ubiquemos de este lado, o puede ser que lo ubiquemos de este lado. Pero al fin y al cabo, no va a estar en equilibrio y va a empezar a presentar un giro. Y entonces nosotros decíamos que para algo que no fuera una partícula, para algo que no sea una partícula, pues resulta que además de cumplir la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, también tenemos que cumplir otra tercera ecuación, que es la sumatoria de momentos. En cualquier punto debe de dar igual a 0. Ahora, eso de cualquier punto, pues significa que nosotros podríamos poner un punto de giro, puede ser en A, puede ser acá en B, puede ser acá en C, puede ser en cualquier punto. En cualquier punto, la barra me tiene que dar una sumatoria de momentos igual a 0. Si no, no va a estar en equilibrio. Y estas tres ecuaciones, digamos que las podríamos pues, bautizar o reconocer como las tres ecuaciones de equilibrio en el plano. Ok, probablemente si nosotros tuviéramos un sistema de tres dimensiones, o sea, que ya sobrepasara este ejemplito en el que yo te estoy poniendo ahorita de un sistema X contra Y, bueno, probablemente necesitaríamos la sumatoria de fuerzas en Z, la sumatoria de momentos con respecto a Y, con respecto a X y con respecto a Z. Pero en el plano X y Y, con esas tres ecuaciones puedo asegurar el equilibrio X y Y. Ahora, no, yo creo que no vale o vale la pena anotarlo por allá, que en el espacio 3D, es decir, si nosotros tuviéramos un eje de las Z hacia arriba, un eje de las X en un sentido y un eje de las Y en otro sentido, tendríamos que cumplir sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, sumatoria de momentos con respecto al eje X igual a 0, sumatoria de momentos con respecto al eje Y igual a 0, y sumatoria de momentos con respecto al eje Z igual a 0. Y entonces te darás cuenta que si estamos en un sistema 3D, habría que cumplir con 6 ecuaciones de equilibrio. Eso se vuelve un poquito más complejo, más complicado, y bueno, pues por eso en muchos cursos, pues tal vez el equilibrio en tres dimensiones se soslaya o no se toca a profundidad, ¿no? Y por eso en muchos cursos, pues solemos trabajar con las tres ecuaciones de equilibrio del plano. Y también porque muchos de nuestros problemas los podemos simplificar a problemas de dos dimensiones, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a tratar de hacer algún problemita, ¿no? Vamos a tratar de hacer algún problemita donde, donde tengamos una barra y esa primer barra, bueno, pues vamos a tratar de mantenerla en equilibrio. Fíjate que por aquí te dibujo una barra
Y resulta que esa barra, está recibiendo una serie de fuerzas. Voy a poner que por aquí está recibiendo una fuerza de 2 toneladas. Por acá te estoy poniendo que recibe una fuerza un poco más grande, de unas 8 toneladas. Y después una fuerza, pues tal vez de unas 6 toneladas. Eh, no necesariamente, no te voy a poner que satisfaga el equilibrio. No tiene equilibrio. ¿Qué quiere decir? Pues que esas 3 fuerzas van a intentar llevarla hacia abajo, ¿no? Ahora, existe, y yo creo que vale la pena preguntarnos eso, ¿existe otra forma de escribir esa barra en la que yo pudiera colocar una fuerza que sea equivalente a las 3 que están arriba? O sea, yo podría encontrar una equivalencia, es decir, una resultante de fuerzas. Fíjate que nosotros, para ponerlo en contexto, nosotros cuando veíamos esto de los vectores, probablemente tú resolviste alguna tarea que nos decía, mira, es que esta partícula está recibiendo una fuerza para allá con tal magnitud, está recibiendo una fuerza hacia arriba con otra magnitud y está recibiendo una fuerza hacia acá con X magnitud. Díganos cuál es la resultante de esas 3 fuerzas. Y bueno, probablemente tú las descompusiste y tal vez llegaste a la conclusión de que esa partícula va a intentar moverse hacia acá, como la resultante de esas 3 fuerzas, la suma de las 3 vectores sencillos. Bueno, en este caso lo que quisiera ver si pudiéramos hacer es, en lugar de tener 3 fuerzas que vayan hacia abajo, lo podríamos cambiar por una sola fuerza que vaya hacia abajo. Esa sería nuestra pregunta. Es decir, hacer más o menos lo que hacíamos hace hace un par de semanas o hace 3 semanas, pero en lugar de un punto, hacia una barra. Y bueno, pues lo hacemos tomando en cuenta un punto de giro. Es decir, vamos a aplicar nuestro concepto de momentos. Y para eso, bueno, pues tal vez aquí en el costado izquierdo, vamos a generar un punto. En realidad la barra no sabe que existe ese punto, ¿no? Para nosotros lo vamos a generar ahí como un punto A, un punto de giro A. Y a partir de ese punto nosotros podríamos indicar una serie de dimensiones o distancias, acorde a nuestro problema, ¿no? Tal vez te los debí de haber escrito antes, porque pues, son las distancias que hay adentro de esa barra. Entonces, fíjate, aquí vamos a poner una serie de distancias. Vamos a decirle a nuestro lector que aquí tenemos 2 metros y 2 metros, y que aquí tenemos 3, y que aquí tenemos tal vez 5 metros, ¿ok? Entonces, resulta que tú recordarás que hay un concepto que se llamaba momento. El momento, el momento con respecto a un punto, eh, vamos a ponerle aquí un momento con respecto a un punto, yo la puedo calcular como fuerza por distancia. Eso veíamos en nuestra última sesión. El requisito, y yo creo que vale la pena que nos acordemos de él, el requisito es que la fuerza sea perpendicular a la distancia. Algo así escribiría nuestro profesor de matemáticas, ¿no? Es perpendicular a la distancia. Si no es perpendicular, no puedo aplicar el momento. Bueno, ahora, en base a ese concepto de momento, pues resulta que nosotros podríamos encontrar una fuerza que produzca el mismo efecto que estas 3 de acá arriba. Y entonces, pues vamos a igualar, fíjate, vamos a decir que esta fuerza que va a ser equivalente a las 3 de arriba, yo la voy a colocar de rojito porque pues, va a ser importante para nosotros, y le vamos a colocar que no sabemos cuánto vale, pero que se va a llamar R, y que va a estar ubicado a una cierta distancia, pues tal vez XR, ¿no? Ok. Entonces, esa fuerza va a ser la equivalente a las 3 de arriba. Si yo la quiero encontrar, pues luego lo que necesito hacer es aplicar el principio de momentos. Ahora, ¿en base a qué punto? Pues en base al punto de giro A. Si te das cuenta, tanto la primera fuerza como la segunda como la tercera van a provocar giros de forma horaria. Las 3 fuerzas. Entonces, pues también podría yo entender que la resultante sobre el mismo punto, pues también me tiene que provocar un giro de forma horaria. Y lo que yo podría hacer es de que si es una resultante, pues puedo entender que es
va a generar el mismo efecto que las tres de forma aislada. Entonces yo podría decirle a mi lector que los momentos que se generen por la viga de abajo o por la barra de abajo deben de ser iguales a los momentos que se generen por la barra de arriba. Y eso de forma analítica, yo te lo podría escribir como que el momento en A generado va a ser igual a, fíjate, quédate viendo la de abajo, quédate viendo la de abajo, sería la resultante, es decir, la fuerza por una distancia XR. Fuerza por distancia. Estoy aplicando la misma ecuación. Fuerza por distancia. En la viga de abajo. ¿Sale? Pero en la viga de arriba, pues resulta que tengo tres fuerzas. Entonces también le podría escribir a mi lector, ahora lo voy a hacer con naranjita, que esas tres fuerzas me tienen que dar el mismo momento en A. Y en este caso sería tal vez la suma de tres fuerzas por tres distancias. En este caso sería 2 toneladas por una distancia de 2 metros, más 8 toneladas por una distancia de 7 metros, más 6 toneladas por una distancia de 10 metros. Y eso sería el primer término correspondiente a la primera fuerza, el segundo término correspondiente a la segunda fuerza, y el tercer término correspondiente a la tercera fuerza. Y entonces ahí ya tengo la suma de los momentos con respecto al punto A. Ahora, si se trata de la misma barra, pues entonces puedo igualar. Y entonces yo puedo decir que el resultado de arriba, ese 2 por 2, pues me va a dar 4 toneladas punto metro, más 8 por 7, me va a dar 56 toneladas punto metro, y 6 por 10 me va a dar más 60 toneladas punto metro. Y eso va a ser igual a mi resultante multiplicada por la distancia XR. Ahora, fíjate que alguien se preguntará, ¿y por qué son positivas? ¿Por qué esta es positiva? Ah, pues porque recuerdas que la primera fuerza genera un giro horario, la segunda fuerza también genera un giro horario y la tercera fuerza también genera un giro horario. Entonces las tres son positivas. Ok. Ahora, si yo sumo esos términos, resulta que me va a dar que 120 toneladas punto metro es igual a la fuerza resultante por la distancia desde el apoyo A hasta la resultante. Y parece como que no encuentro nada, ¿no? Porque pues, sigo teniendo dos dudas. Ah, pero yo podría decir que la fuerza R, lo pongo con otro colorcito porque es otro argumento, yo podría decir que la fuerza R debe de darme como resultado la suma de las tres fuerzas anteriores. Entonces yo decía, R, que va hacia abajo, resulta que va a ser la suma de 2 toneladas más 8 toneladas más 6 toneladas. Y entonces pues resulta que R me va a dar igual a 16 toneladas. Ok, entonces ya sé cuánto vale R. Y como yo ya sé de cuánto vale R, pues ya lo único que me queda, a partir de la última expresión naranja que teníamos, pues tal vez sería despejar a la XR. Me va a quedar que XR va a ser igual a 120 toneladas entre la R, que sabemos que ya vale 16 toneladas. Entonces nuestra distancia XR va a valer 120 entre 16. Eso nos da 120 entre 16, pues nos da 7.5 metros. Y entonces encontramos una fuerza, vamos a poner por aquí, es una fuerza equivalente, y esta de acá, los 7.5 metros, es la distancia a la que actúa, la distancia a la que está actuando esa resultante. Entonces ya lo puedo sustituir. Entonces el sistema de arriba lo puedo sustituir por una fuerza que valga 16 toneladas y está ubicado a una distancia de 7.5 metros a partir del apoyo A o del punto A, porque ni siquiera en esta barra no tengo apoyos, nada más tengo puntos, ¿no? Tengo un punto A y un punto B. Ahora, alguien diría, ojo, ojo, ¿y por qué en el punto A? ¿Qué no usted dijo que
que lo podríamos hacer en cualquier punto. Entonces, si a alguien se le hubiera ocurrido tal vez encontrar la misma fuerza en otro punto distinto, pues le debería de dar lo mismo, ¿no? Si eso es cierto, si eso es cierto. Entonces, pues yo creo que vale la pena que lo hagamos, ¿no? Nada más que antes de hacerlo en otro punto, pues no sé si les generó alguna duda, esta resultante de un sistema de tres fuerzas que actúan sobre una barra. Esa barra, lo que yo me estoy refiriendo, antes de preguntarle si le entendieron o no, esa barra, lo que yo me estoy refiriendo es de que es una barra rígida. Haz de cuenta, pongamos una regla, haz de cuenta un palo de escoba, haz de cuenta, pues, una viga o un riel de acero. Es una barra rígida que sensiblemente no se deforma por esas tres fuerzas. Y lo que estamos encontrando en la parte de abajo es una fuerza que sea equivalente a las tres de arriba y que esté ubicada a cierta distancia. No sabemos si coincide con las de arriba o no, pero está ubicada a cierta distancia. ¿Cómo ven? ¿Le entendieron o me di a explicar o me di a entender en esta transferencia entre un sistema original y un sistema de reemplazo? ¿Cómo ven? ¿Sí me creen que hace el mismo efecto o no? Sí, profe. Ok, eso es bueno. Bueno, fíjense. Ahora, yo les dije que la sumatoria de momentos tiene que ser igual a cero en cualquier punto, ¿no? En cualquier punto. Y entonces eso nos permitiría que si eso es cierto, si lo que dijo el profesor es cierto, bueno, pues entonces podríamos nosotros plantearnos el mismo problema. Es más, lo voy a copiar igualito. El mismo problema de acá, voy a copiarlo incluso hasta abajo. El mismo problema de acá lo podríamos hacer apoyándonos en otro punto, es decir, olvidándonos de ese punto A y colocarlo en otro sitio. ¿Por qué? Pues porque hoy no queremos apoyarnos en ese sitio y queremos hacerlo en otro lugar. Bueno, pues entonces resulta que ahí tendríamos nosotros el mismo problema y del cual no sabríamos, perdón por el cambio de herramienta, pero queremos encontrar una equivalencia y pues queremos saber cuánto vale esa equivalencia y a dónde está. ¿Podríamos hacerlo en otro punto? Bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a hacerlo ahora colocando un punto verde y esas cotas que sean a partir de ese punto verde. Eh, déjenme sugerirles que ese punto verde esté hasta el final, hasta el otro extremo. Vamos a ponerlo por aquí. Y le vamos a decir a nuestro lector que ahí está el punto B. Ahí está el punto B al extremo, ¿sale? Entonces, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con respecto a ese nuevo punto. Y le vamos a decir a nuestro lector, mira, yo sé que el concepto de momento es fuerza por distancia. Y también sé que cuando una barra gira en el sentido de las manecillas del reloj, los considero positivos. Positivo. Y en cambio, cuando una barra gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, lo voy a considerar negativo. Negativo. El positivo es sentido horario y el negativo pues sería anti-horario. Ojo, esto de los signos, de los momentos, eso se le llama convención de signos. En algunos libros puede ser que tú encuentres que lo ponen al revés y en algunos libros, así como lo estamos platicando. Eso se atribuye a una facilidad que tenemos de usar los signos como nosotros queramos. Ahora, fíjate que tú me vas a decir, ¿y a poco sí se puede? Pues sí, sí se puede, ¿no? Si nosotros nos ponemos de acuerdo de esa forma, pues lo podemos cambiar. Tal vez en el sentido de las X y de las Y es más fácil porque durante prácticamente toda nuestra vida nos han dicho que el sentido positivo de las X es hacia la derecha y que el sentido positivo de las Y es hacia arriba, casi siempre. Pero si en algún problema fuera de nuestra intención o fuera de nuestro agrado manejar esos ejes al revés, o sea, que pusiéramos el eje de las X hacia allá y el eje de las Y hacia abajo, pues bastaría con hacer esta esquemita, ¿no? Y decirle a nuestro lector, mira, para mí los valores positivos de Y van hacia abajo.
Y con eso nos entenderíamos. Entonces, cuando hacemos sumatoria de momentos, en algunas ocasiones le vamos a agregar un simbolito a un lado que nos va a decir, mira, para mí el sentido horario es positivo. Y en algunos libros, probablemente si tú dices, yo quiero consultar otros libros de estática más allá del que me dio el profesor, bueno, probablemente en algún libro te encuentres esto así. Y eso significa que su convención está siendo al revés. Pero honestamente, yo lo que he visto pues, de trabajo en nuestra escuela y en otras escuelas, es de que se nos facilita más pensar las cosas así con la convención que te estoy colocando, ¿no? Hay personas que lo manejan al revés, sobre todo de lengua anglosajona, que tienen sus razones en específico que verías tal vez al final de nuestro curso. Pero, pero yo creo que podríamos avanzar con esa convención de signo, ¿no? Bueno, ahora, resulta que yo te decía que el momento de la primer barra producido por la fuerza, esas tres fuerzas, lo podríamos escribir como momento en B. Y si quedamos que el giro horario va a ser positivo, bueno, pues entonces ahora voy a tener exactamente lo contrario, no voy a tener tres giros antihorarios. La primer fuerza va a provocar un giro antihorario y va a ser, y por eso le voy a poner un signo negativo, que van a ser 2 toneladas multiplicados ahora por una distancia de 10 metros por 10 metros. Entonces estoy aplicando fuerza por distancia. En este caso un giro negativo. La siguiente fuerza también me va a provocar un giro negativo. También le voy a poner un signo menos. La fuerza es de 8 toneladas. La distancia es de 5 metros. Y la última fuerza, pues resulta que me va a provocar también un giro negativo. Y en este caso sería de 6 toneladas multiplicadas por 2 metros de distancia. Si resuelvo lo que pueda resolver de esa expresión, bueno, pues el momento en B me va a quedar que vale menos 20 toneladas punto metro, menos 5 por 8 son 40 toneladas punto metro, menos 12 toneladas punto metro. Y resulta que eso sería el momento en B de la barra de arriba, ¿no? Ese momento pues, me terminaría dando 72, menos 72 toneladas punto metro. En ese punto. Ahora, si yo quisiera hacer lo mismo, pero ahora con la barra de abajo, y por eso te lo voy a escribir con otro colorcito, bueno, pues resulta que apoyándome en ese punto B, apoyándome en el mismo punto extremo B, pues yo tendría que hacer que la sumatoria de momentos en B fuera igual a una resultante que me generaría un giro negativo. Y ahora vamos a ponerle aquí, para no confundirnos con el problema anterior, vamos a ponerle una distancia Z. Bueno, pues entonces sería R por Z. Y bueno, pues ya sabemos que R sería la suma de las tres fuerzas, ¿no? O sea, sería 2 más 8 más 6. Y como es una fuerza, bueno, pues aquí nuestra resultante me va a dar de 16 toneladas. Bueno, ahora, resulta que como quiero hacer que el de arriba sea un sistema equivalente al de abajo, más bien que el de abajo sea un sistema equivalente al de arriba, pues entonces los puedo igualar. Y entonces yo puedo decir que menos 72 toneladas punto metro va a ser igual a la resultante por la distancia Z. La resultante yo ya sé cuánto vale, ¿no? Entonces le voy a poner que menos 72 toneladas punto metro por 16 toneladas me va a dar Z. Bueno, pues bajo las 16 y me queda menos 72 toneladas punto metro entre 16 toneladas. Las toneladas y las toneladas se simplifican y me queda 72 entre 16, 4.5. 4.5 metros es igual a Z. Alguien me va a decir, oiga, profesor, pero en el otro problema nos dio 7.5. Pero en el otro problema estábamos acotando desde otro punto distinto. Si tú recuerdas, yo creo que sí, en el otro problema encontramos que esta distancia, la complementaria, valía 7.5 metros. Entonces, fíjate, si yo sumo 7.5 metros y ahora en esta ocasión la distancia Z me está dando de 4.5,
pues resulta que la suma de esos dos valores me va a dar 12 metros. Y 12 metros precisamente es lo que mide la barra, ¿no? Entonces, sí tiene lógica, ¿no? Estoy llegando exactamente al mismo punto. O sea, el sistema equivalente que obtuvimos al apoyarnos en el punto A o al apoyarnos en el punto B, nos está llevando a al mismo punto. Ese punto, bueno, le podemos poner incluso hasta un nombre, ¿no? Le podríamos poner punto C o punto D o como queramos, nosotros queramos. Pero al fin y al cabo nos está llevando al mismo punto. Bueno, alguien por ahí se podría poner intenso, perdón por la expresión, alguien se podría poner un poco intenso y decirnos, no, yo creo que está mal. Yo creo que eso nada más funciona, nada más está funcionando porque se está apoyando o al inicio o al final. Entonces yo quiero poner eso en duda y me quiero utilizar a ver si es cierto que ese sistema equivalente me vuelve a dar el mismo punto en un punto intermedio. ¿Por qué? Pues porque así quiero, ¿no? Entonces, alguien diría, no, yo no les creo eso de apoyarse en el extremo izquierdo o en el extremo derecho. Y entonces yo quiero poner mi punto pues donde a mí me da la gana, ¿no? Perdón por la expresión, pero donde a mí me da la gana. Ah, bueno, pues vamos a hacerle caso a esa persona y vamos a colocar otro punto en otro sitio. En ese sitio, no sé, ¿alguien se le ocurre dónde quiere hacer calcular los momentos en otro sitio que no sean los extremos? O sea, tal vez alguien diría, pues aquí a 2 metros, alguien diría a 7 metros. Donde ustedes digan, ¿dónde lo hacemos? En 7 metros. Dijo alguien por ahí en 7 metros. Vamos a tomar esa opinión. Fíjate, 7 metros significa que está ahí donde está bajando la segunda fuerza. 7 metros. Bueno, una pregunta, compañero, ¿cómo te llamas? Mario. Mario. Ah, qué bueno, Mario. Un gusto platicar contigo. Fíjate, entonces, como se llama Mario, pues le vamos a poner que es el punto M. Ah, bueno, sí, vamos a poner que se llama el punto M. ¿Sale? Ahora, si nosotros hiciéramos el equilibrio o si nosotros calculáramos los momentos con respecto a ese punto M, pues resulta que nosotros diríamos, mira, la barra de arriba, yo haría el momento en M con giro horario positivo, eh, pues resulta que en ese punto M, la primer fuerza, qué bueno que lo escogió ahí nuestro compañero, la primer fuerza, la de 2 toneladas, nos provocaría un giro antihorario porque provocaría un giro negativo o en contra de las manecillas de reloj. Entonces vamos a poner menos 2 toneladas y las vamos a multiplicar. ¿Por qué distancia? Pues la que hay a partir del punto M. Y si te das cuenta, ahí la distancia sería de 5 metros. Entonces se lo escribo así. 2 toneladas por 5 metros me va a provocar un giro negativo. Fíjate que la segunda fuerza está pasando arriba del punto M. Y eso significa que si pasa exactamente por arriba, pues no le va a pasar, no le va a generar ni un giro horario, pero tampoco un giro antihorario, porque pasa exactamente por el punto. Eh, Eso a veces las primeras ocasiones nos cuesta un poquito de trabajo entenderlo, pero voy a tratar a ver si me alcanzan a ver. Te prendo un poquito la cámara. Mira, haz de cuenta que aquí está aquí está esa barra. Aquí está esa barra. Y resulta que la primera vez que lo hicimos nos estábamos apoyando del lado izquierdo y nosotros teníamos una serie de fuerzas que hacían que la barra girara en sentido positivo. 2, 3 fuerzas que giraban en sentido positivo. Luego nos apoyamos en el otro extremo y nuestra barra empezó a girar de forma negativa. Es decir, 1, 2 y 3. Ahora, resulta que nos estamos apoyando aquí en un punto intermedio. Bueno, pues resulta que la primera fuerza me genera un giro positivo, un giro negativo, perdón. La última fuerza me va a generar un giro positivo, pero la segunda fuerza resulta que exactamente está bajando donde está mi apoyo. Entonces, por más que lo empuje, no me genera, perdón, si le doy exactamente al apoyo, no me genera ningún giro.
no gira ni de forma positiva ni de forma negativa. Y eso también se ve reflejado de forma analítica. Mira, vamos a ponerle que no gira. Ahora, yo te preguntaría, oye, el cero en la escala de los números, aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 3, el -1, el -2. Una pregunta, ¿el cero es positivo o es negativo? Alguien dirá, pues, ay, nunca me había preguntado, ¿no? Pero usualmente, inclusive cuando decimos una suma, pues hay que agregarle nada. Ah, pues entonces usualmente lo juntamos del lado de los positivos. Aunque en realidad el cero no tiene signo, ¿no? Es cero, está a la mitad. Bueno, en esta ocasión, pues también nuestro modo de pensamiento nos llevaría a decir no gira, pero de todas formas le vamos a poner un signo positivo. Ahora, la fuerza, ya ves que momento es fuerza por distancia. Eso me llevaría a 8 toneladas, pero a una distancia de 0 metros. Cuando yo multiplico a algo por cero, pues resulta que se me anula. Me va a dar cero. Ok, no hay ningún problema, pero lo pude expresar de forma numérica, ¿no? Y el último giro, apoyándonos en ese punto M, lo va a provocar la fuerza de 6 toneladas. Y esa la va a hacer girar de forma positiva, porque está a la derecha del punto M. Y entonces voy a tener más una fuerza de 6 toneladas multiplicadas a una distancia de 3 metros. Fíjate, aquí están esos 3 metros. Bueno, entonces, pues resulta que la suma de momentos en el punto M me va a dar igual a menos 10 toneladas punto metro más 0 menos 6 por 3, pues nos daría 18, ¿no? Más 18 toneladas punto metro. Entonces nuestros momentos en el punto M nos da de más 8 toneladas punto metro. Y habría que hacer el mismo procedimiento, pero ahora para la parte de abajo, para la viga equivalente. En barra equivalente, en esa barra equivalente, pues va a existir otra vuelta a un punto a 7 metros de distancia, donde va a estar ubicado nuestro punto M. Ahora, a partir de ese sitio, nosotros podríamos medir una distancia, pues que le podemos bautizar como nosotros queramos, ¿no? Le podemos bautizar como distancia J, como distancia L, como distancia M, como con el nombre que ustedes quieran, ¿no? Eh, si quieres, vamos a bautizarla como distancia D, así se llama, una distancia. Bueno, pues entonces resulta que en la viga equivalente, la resultante, que ya nos quedó claro que va a valer 16 toneladas, porque la resultante que va hacia abajo es la suma de 2 toneladas más 8 toneladas más 6 toneladas. Bueno, pues ya sabemos que vale 16 toneladas. Entonces, el momento en M, en la viga equivalente, va a ser igual a fuerza, es decir, 16 toneladas, por una distancia que ahora se va a llamar D. Bueno, pues resulta que nosotros las igualamos, la barra equivalente y la barra original, y le decimos a nuestro lector, fíjate que lo vamos a igualar. Y entonces, como lo igualamos, pues nos va a quedar que 8 toneladas punto metro de la expresión de arriba va a ser igual a 16 toneladas por la distancia D. Bajamos esas 16 toneladas y nos va a quedar que 8 entre 16 igual a la distancia D. Y eso pues nos va a dar que la distancia D vale 0.5 metros. Ahora, esos 0.5 metros significa que aquí voy a tener 0.5 más los 7 anteriores, pues resulta que en total tengo 7.5, como lo habíamos hecho al inicio apoyándonos en A. Y también, bueno, pues si ahí tengo 0.5 de metro, pues significa que los 5 que originalmente tenía al lado, pues los voy a tener que reducir a 4.5. Y tendría yo aquí otra distancia de 4.5 para encontrar la distancia en donde está actuando la carga resultante. Entonces, fíjate que nos apoyamos en 3 puntos distintos y siempre nos dio la misma resultante y
a pesar de que está acotado de una forma distinta, el punto de aplicación nos da el mismo lugar. La constante, la resultante y el punto de aplicación siempre fue el mismo, ya sea que nos apoyáramos en el extremo izquierdo, en el extremo derecho o en un punto intermedio. Inclusive si alguien de ustedes dijera, pues quiero tratar en otro punto, pues seguramente nos va a llevar a la misma resultante R y al mismo punto de aplicación. Bueno, ahora eso nos puede servir cuando tengamos un sistema de muchas cargas y que requerimos bajarla en un solo punto para no estar trabajando con tantas cargas. Es decir, esta R es como un promedio, hijo, entre comillas, entre comilladas, es como un promedio de todas las cargas. Y lo podemos sustituir por un solo valor. Pongamos, ustedes en sus materias, ahorita ya ven que se acerca el periodo de evaluaciones y lo que sea, vamos a suponer que en la materia de historia sacan 8, en la materia de arquitectura 1 sacan 7, en otra materia sacan 8 y en otra materia sacan 9. Bueno, pues lo que usualmente diríamos, bueno, ¿y cómo vas en la escuela? Pues alguien diría su valor promedio. Su valor promedio es un 8, ¿no? Bueno, este caso, la R, digamos que es una, un promedio aplicado en un cierto punto. Bueno, en algunas ocasiones nos puede servir y en otras, pues nos puede servir de paso para ver otro concepto. Pero como ven, ¿sí los convence eso de que en cualquier punto podemos hacer sumatoria de momentos? ¿O sí nos vamos entendiendo? Sí, profe. Ok. Ahora, si nos vamos entendiendo, pues yo creo que podríamos hacer un esfuerzo por llevar este concepto un poquito más allá. Y llevar ese concepto un poco más allá, pues podrá significar tal vez identificar las reacciones que se dan en una viga apoyada. Mira, probablemente suene muy técnico eso. Vamos a suponer que por ahí en tu casa, en, en tu casa, pues hay algún espacio que no está tan grande, no está tan largo, y en el cual, pues tal vez coincide una ventana, otra ventana del otro lado, por aquí anda un lomito, un perrito, bueno, perdón, y un perrito por ahí, y alguien se puso de creativo y colocó una madera entre esos dos espacios, colocó una cierta madera aquí arriba, vamos a imaginarla. Después te platicaré por qué quiero que nos la imaginemos así, ¿sabes? Pero vamos a imaginar que alguien puso aquí un polín, y que ese polín, eh, pues nos va a servir de columpio, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque alguien no tenía nada que hacer ahora en la pandemia. Ya ves que en la pandemia a veces se dan cosas medio raras, ¿no? Hay personas que, pues desgraciadamente, y esperemos que lo encuentren, hay personas que por la pandemia pues llegan a perder su trabajo. Y en cambio hay otras personas que pues, prácticamente hasta se aburren, ¿no? Que no tienen nada que hacer. Bueno, o sea, una de esas segundas que no tenía nada que hacer, resulta que puso un polín de madera allá arriba o una viga de madera. Y al fin y al cabo es una barra, ¿no? Es una barra. Ahora, esa viga de madera, déjame centrarla un poquito, ahí está, para que no se vaya de ningún lado. Pues resulta que a alguien se le ocurrió la idea, también ociosa, de amarrarle un mecate para hacer un columpio. Entonces te voy a poner por aquí un columpio, ¿no? Por aquí le amarraron un mecate y de ese mecate, bueno, pues lograron generar un cierto columpio. Y pues por ahí puede ser que se suba alguna persona y puede ser que ahí logremos cargar una carga tal vez de... ¿Cuánto pesa una persona? Pues tal vez unos 70 kilos, ¿sale? Unos 70 kilos. Y ahí está esa viga de madera colgando al columpio. Déjame hacerla un poquito más delgadita. Ahí está, ya, ahí sí ya nos la podemos imaginar, ¿no? Bueno, pues resulta que así como está simplemente apoyada, pues
alguien que llevó este curso, pues podría imaginarse esa viga más bien como una abstracción, es decir, como una barra. Y esa barra, pues resulta que tiene dos apoyos, es decir, dos fuerzas que la llevan hacia arriba. Mira, ahí está nuestra barra. Y resulta que en uno de los extremos, en el extremo izquierdo, tiene una fuerza que la hace que vaya hacia arriba. Y en el extremo derecho tiene otra fuerza que la hace que vaya hacia arriba. Y que desgraciadamente esta persona que le puso ese peso a esa barra no lo hizo en la parte central. Y como no lo hizo en la parte central, pues digamos que está un poquito desbalanceada esa carga. Esa carga pues va hacia abajo porque así pasa, ¿no? Usualmente los pesos van hacia abajo o las cargas van hacia abajo. Vale 70 kilos. Ahora, resulta que Isaac Newton nos dejó su tercera ley de Newton, donde nos dice, fíjate que lo que me hagas te lo regreso, ¿no? Casi, casi. Bueno, no lo escribió así. Ahí saldría el meme que diría, oye, Newton, no podemos decir eso, ¿no? Ah, no, entonces ponle que a toda acción hay una reacción. Ah, bueno. Como a toda acción hay una reacción, pues esa fuerza que va hacia abajo se tiene que contrarrestar con las dos fuerzas que van hacia arriba para mantener en equilibrio la viga. Pero no es tan fácil, digamos, como decir que aquí van a subir 35 kilos del lado izquierdo y 35 kilos del lado derecho. Eso sería, eso sería si nuestra fuerza estuviera a la mitad, porque ahí sí podríamos decir, mira, pues 35 y 35. Pero si la fuerza no está a la mitad, pues resulta que hay que ver cuánto baja en un lado y cuánto baja en el otro. Ahora, así como lo hicimos hace rato, pues en este caso nosotros podríamos tener una carga A y una carga B. Híjole, me dan un segundito, es que me están precisamente hablando de la escuela. Un segundito. Bueno, creo que ya se callaron. Igual y regresamos. Ustedes disculpen a nuestro problema. Bueno, ahí estaba nuestro problema del que estábamos hablando. Y decíamos de que a alguien se le ocurrió la brillante idea de colocar un columpio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puede, está en su casa, ¿no? Ahora, resulta que la distancia entre esas dos construcciones y donde pusieron esa viga de forma superficial, pues vamos a imaginárnosla que tal vez sea de unos 5 metros. Y resulta que el columpio está ubicado a una distancia de 1.50. Bueno, por esas distancias, pues resulta que no puede bajar lo mismo el apoyo A que el apoyo B. Eh, bueno, pero nosotros podríamos establecer cuánto carga el apoyo B y cuánto carga el apoyo A, apoyándonos en nuestras ecuaciones de equilibrio. Fíjate que yo te dije que teníamos una ecuación de equilibrio que era sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y sumatoria de momentos en cualquier punto igual a 0. Entonces, fíjate que si nosotros queremos aplicar la primera, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, pues nos damos cuenta que en este sistema no hay fuerzas en X. Entonces, pues bueno, también se cumple la igualdad. Ese polín de madera que pusieron arriba no se va a mover ni a la derecha ni a la izquierda, porque no tiene fuerzas actuando sobre el eje de las X. Pero si yo hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, pues resulta que me voy a dar con un pequeño tope. La sumatoria de fuerzas hacia arriba lo voy a considerar positiva, ¿sale? Entonces resulta que yo voy a tener una fuerza A que va hacia arriba, que no sé cuánto vale. Voy a tener una fuerza B que va hacia arriba y que tampoco sé cuánto vale. Y sí sé que va a ir una fuerza de 70 kilos que van hacia abajo y que van, bueno, pues que valen 70 kilos, ¿no? Y esta sumatoria me da igual a 0. Parece como que no llegué a ningún punto, pero al fin y al cabo estoy cumpliendo con la primera ecuación de equilibrio, con la segunda ecuación de equilibrio, y la última ecuación de equilibrio es la de momentos. Entonces, fíjate que si yo quisiera aplicar la sumatoria de momentos en algún punto interno, resulta que me llevaría a tener dos incógnitas. Vamos a hacerlo, ¿sale? Vamos a hacerlo.
¿Qué pasaría si yo planteara la sumatoria de momentos con respecto a este, bueno, no con respecto a este punto C, sino con respecto a otro punto D? Vamos a poner por aquí un punto D. Bueno, pues resulta que ahí yo tendría mis distancias, déjame las copio. Ahí tendría yo primero una distancia de 1.5, luego tal vez tendría probablemente otro 1.5 hacia el punto D, y luego otra distancia que sería de 2 metros. Bueno, resulta que si yo tomo mi plumoncito naranja y digo, mira, quiero hacer la sumatoria de momentos con respecto al punto D, y yo sé que no quiero que gire esa barra, ¿no? No quiero que gire, entonces por eso la igualamos a cero y cumplo con mi tercera ecuación de equilibrio. Bueno, pues resulta que con respecto al punto D, la fuerza A me va a provocar un momento. Va a ser A por una distancia de 3 metros y ese momento va a ser en el sentido de las manecillas de reloj. Los 70 kilos me van a provocar un giro antihorario y sería de 70 kilos por una distancia de 1.5 metros, haciendo un giro antihorario, ¿no? Ok. Y luego la reacción B me provocaría un giro también negativo. Ese giro negativo sería de menos B, la fuerza, por una distancia de 2 metros. Ok. Y me dice la ecuación de equilibrio. Si eso está en equilibrio, hay que igualarlo a cero. Pues entonces lo igualo a cero. Y ahora te darás cuenta de que aquí tengo un sistema de ecuaciones. Es más, déjame reducirlo para que sea más fácil de identificar. Ese sistema de ecuaciones me va a incluir a 3 metros multiplicados por A, menos 2 metros multiplicados por B, y el tercer término, si yo multiplico 1.5 por 70, 70 por 1.5 me da menos 105 kilogramos punto metro. Y esto va a estar igualado a cero. Y esa sería mi primera expresión o mi primer ecuación. Y aparte, yo ya tenía otra azul que me decía que A más B menos 70 kilogramos menos 70 kilogramos lo igualamos a cero. Ahora, ahí hay una particularidad. Yo no podría sumar estos términos porque uno está en kilogramos metros y el otro está en 70 kilogramos. Entonces yo no los podría sumar. Pero salvo esa particularidad, bueno, pues ahí tengo un sistema de ecuaciones. Y bueno, pues un sistema de ecuaciones se resuelve, pues como ya sabemos, ¿no? Despejando de una, sustituyendo en la otra, y eso me daría el resultado de A o el resultado de B. Pero déjame plantearte la posibilidad de sacar nuestra goma y corregir esto del punto de aplicación. ¿Por qué corregirlo? Bueno, pues porque te darás cuenta de que eso está difícil. Bueno, no está difícil, pero al fin y al cabo me lleva a resolver un sistema de ecuaciones. En cambio, si nosotros no consideramos este punto de y hacemos una sumatoria de momentos en otro sitio donde nos convenga, bueno, pues nos vamos a evitar el hacer ese sistema de ecuaciones. Ese sitio donde nos puede convenir puede ser en los apoyos. ¿Por qué en los apoyos? Porque en ese sitio resulta que la fuerza no va a provocar, esta fuerza A va a pasar por el punto y no le va a provocar momento, no la va a hacer girar. La distancia o el brazo de apoyo, el brazo de palanca, va a ser cero. Y como va a ser cero, pues entonces se va a anular la fuerza A. Y si se anula la fuerza A, pues ya nada más me queda con la incógnita B y va a ser más fácil de resolverla. Entonces, fíjate, recordemos nuestro concepto. Nuestro concepto de momento es fuerza por distancia. Resulta que si yo quiero hacer sumatoria de momentos en A, pues resulta que la primera fuerza que me encuentro va a ser a la A, pero tiene un brazo de palanca de 0 metros y eso termina por anularla. Ahora, si sigo haciendo sumatoria de momentos en A, pues resulta que la fuerza de 70 kilos me va a provocar un giro positivo. 70 kilos
por una distancia de 1.50 metros. Y la reacción en B, o la fuerza B, perdón, la fuerza B, resulta que me va a provocar un giro antihorario. Y va a ser de la fuerza B por una distancia en total de 5 metros. Ahora, mi tercera ecuación de equilibrio me dice, si no quieres que esa barra gire, pues entonces debe de satisfacer que la suma de momentos en cualquier punto sea igual a 0. Aquí mi punto es A, pero en cualquier punto tiene que ser igual a 0. Y entonces fíjate que de este lado se me generó una ecuación, o sea, una igualdad. Si yo multiplico 70 kilogramos por 1,50 me da más 105 kilogramos punto metro y menos B que multiplica 5 metros igual a 0. Fíjate que hay una diferencia con respecto a la otra expresión que habíamos encontrado. La otra la encontramos con sumatoria de fuerzas. Esta la encontramos con sumatoria de momentos. Y lo bonito de la de abajo, lo bonito de la expresión de abajo, es que nada más tiene una incógnita. Y como nada más tiene una incógnita, pues me conviene mandarla del otro lado de la igualdad. Me va a quedar que 105 kilogramos punto metro es igual a B multiplicado por 5 metros. Y entonces, pues yo puedo decir que B es igual a 105 kilogramos punto metro entre 5 metros. Pues eso está fácil de hacer, ¿no? 105 entre 5, pues resulta que me da 21. La fuerza B vale 21 kilos. ¿Qué hago con ese valor? Pues lo sustituyo en la expresión que yo ya tenía, que tenía dos incógnitas. Entonces, a esa expresión, si quieres, la bautizamos como expresión 1 y le decimos a nuestro lector, voy a sustituir B en la expresión 1. Y entonces me va a quedar A más 21 kilogramos menos 70 kilogramos igual a 0. Pues resulta que me va a quedar que 21 menos 70 me da menos 49. A menos 49 kilogramos es igual a 0. A es igual a 49 kilogramos. Y fíjate lo que yo te decía, ¿no? No era lógico que las dos cargaran con 35 kilos porque la fuerza estaba más cerca del apoyo A. Entonces resulta que en nuestro sistema la fuerza A vale 49 kilos, mientras que la fuerza B vale 21 kilos. Tiene lógica eso, ¿no? O sea, yo creo que sí nos lo podemos imaginar, que si la fuerza está más cerca de A, pues A cargue más. En una barra que está recibiendo una carga externa y que tiene dos apoyos. Es importante que lo recalquemos, ¿no? Es una barra recibiendo una carga externa y que tiene dos apoyos. Como la carga no está centrada, pues entonces resulta que uno de los apoyos carga más. Una pregunta, disculpen la interrupción de hace rato, ¿no? No. Fue que alguien por ahí me llamó de la escuela, pero a pesar de esa interrupción, ¿cómo ven? ¿Le entendieron o está siendo claro el por qué el punto A recibe más carga que el punto B? ¿O ya nos trabamos? Si ya nos trabamos, pues yo creo que nos da la oportunidad de hacer otro ejemplo similar para entenderla mejor, ¿no? Pero todo se basa en el concepto de momento. Entonces, pregunta, ¿vamos bien o nos trabamos? Vamos bien, profe. Bueno, Sí, una profe, persona, todo bien. ¿todo bien? Todo bien. Órale, pues. Entonces, recordar, si algo no nos está cuadrando, pues habría que recordar el concepto de momento. Pongamos nosotros, si aflojamos una tuerca, si tomamos una llave mecánica y aflojamos una tuerquita por aquí, te la voy a poner, esa tuerquita, bueno, lo hacemos gracias al concepto de momento. ¿Qué nos diría?
Si quieres apretar la tuerca, pues gírala en el sentido horario o en el sentido positivo de las manecillas del reloj. Así se va a apretar la tuerca, ¿no? Y la intensidad con lo que se va a apretar, o sea, la fuerza con la que se va a apretar, pues va a tender a la fuerza que le apliquemos a la barra, fuerza por una cierta distancia. Y nos da eso el concepto de momento. Momento es igual a fuerza por distancia. Si le aplicamos la fuerza en el sentido contrario, bueno, pues vamos a lograr sacar la tuerca de su o ese tornillo de su tuerca, y va a girar en un sentido antihorario, y por eso le ponemos signo negativo. Ahora, en esta ocasión lo que hicimos fue apoyarnos en uno de los extremos, apoyarnos en el otro de los extremos, para poder calcular cuánto cargaba un extremo u otro. Ahora, pues vamos a poner otra barrita similar, ¿no? Vamos a poner otra barrita similar, también de madera, porque pues muchas veces nos la imaginamos así, ¿no? Voy a mover esta pantalla. Fíjense que eh, que dentro de la pandemia también pues habrá personas que se habrán puesto a pintar su cuarto, ¿no? O pintar la fachada de la casa o algo así. Entonces imaginemos que alguien dijo, pues me voy a ver más pro, y resulta que puso un andamio ahí a la frente de su casa para pintar, ¿no? Porque pues, su casa mide muchos metros. Y entonces por ahí tiene su andamio, esta persona, y tiene su andamio, y resulta que en la parte de arriba puso unos tablones para pararse en esos tablones. Ahí está la tabla, ¿no? Ahí está la tabla. Encima del andamio. Y resulta que la persona pues anda por acá arriba pintando a todo dar, ¿no? En una tarde como el día de hoy. Bueno, esa persona pues tal vez igual pesa vamos a ponerle en este caso que está un poquito más pesada y pesa 85 kilos. Y que se subió su gato, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los gatos a veces son así, ¿no? Son medio metiches. Entonces vamos a suponer que por aquí se subió su gato eh, con sus bigotitos, y que tal vez el gato pesa, tal vez vamos a ponerle que pesa 5 kilos. Está un poquito exagerado el peso del gato, a veces pesan como 4, como 3.5, pero vamos a considerar que ese gato pesa 5 kilos, ¿no? Y que, y bueno, pues está así encima de un cierto andamio, ¿no? Resulta que la distancia de ese andamio, pues tal vez será, vamos a poner la cubeta, ¿no? La cubeta también pesa. La cubeta, una cubeta de pintura de color moradito, pues una cubeta de pintura pesa 10 kilos, ¿no? Llena. Voy a ponerle aquí, 20 kilos, perdón, llena. Si está llena, si están pues a la mitad, vamos a considerar los 10 kilos, 10 kilogramos. Y vamos a decirle a nuestro lector que ahí esa persona que se subió al andamio, pues la distancia entre, entre los apoyos de ese andamio, tal vez será, vamos a ponerla de 2.50 o de 3 metros. Al fin y al cabo, nosotros, este es un problema escolar y lo podemos inventar como nosotros queramos, ¿no? 3 metros, y resulta que su gato está ubicado tal vez a 0.60 metros del apoyo, y que la botella de pintura está ubicada a 0.50 de uno de los apoyos, y que el humano, pues, para que veas, el humano tal vez está en una posición un poco centrada. Vamos a poner que este humano está a 1.40 desde el extremo derecho. Bueno, pues ese sistema de cargas nos llevaría también a pensar de que ese humano está ubicado a una distancia de 1.60 desde el apoyo A,
Y pues yo creo que con eso tendríamos todo, todas las cotas necesarias, ¿no? Ahí está nuestro sistema de cotas. Bueno, entonces resulta que nosotros queremos saber cuánto baja, cuánta carga baja por el poste A y cuánta carga baja por el poste B. ¿Estás de acuerdo conmigo de que aquí le podremos poner una fuerza que va hacia arriba, le podemos llamar que es un poste A, y esta fuerza que va hacia arriba le podemos llamar que es un poste B? ¿Por qué? Pues porque alguno de los dos probablemente esté llevando todo el trabajo, ¿no? O probablemente no, probablemente sí está distribuido ese sistema de cargas. Bueno, entonces alguien que haya llevado nuestra materia, pues probablemente va a hacer un sistema análogo, y ese sistema análogo lo va a escribir un poco de una forma simplificada y va a decir, mira, yo lo que tengo es una barra. Yo lo que tengo es una barra. Ah, oye, pero es de madera o es de metal. Ah, es lo de menos. Dice que es una barra. Y en esa barra están actuando tres fuerzas. Está actuando una fuerza que vale 5 kilos, está actuando una fuerza que va hacia arriba, perdón, esa sería una reacción, que va hacia arriba y que vale, que no sabemos cuánto vale, no sabemos que se llama A, y luego hay otra fuerza que vale 10 kilos y que va hacia abajo, y luego hay otra fuerza que está un poquito más grande y que vale 85 kilos y que va hacia abajo, y luego tengo una reacción que no sé cuánto vale, pero sé que se llama B. Bueno, pues entonces resulta que si nosotros planteáramos el equilibrio, porque no queremos que esa persona se caiga, ¿no? Sería lamentable que se cayera esa persona. Bueno, pues nosotros podemos decir que la sumatoria de fuerzas en X vale 0 y con eso aseguramos que la barra no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha. Nos le quedamos viendo al problema y pues en realidad no hay fuerzas horizontales. Eh, Hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y nos daremos cuenta de que tal vez habrá un menos 5, menos 10, menos 85, más A y más B, y que esa suma me tiene que dar 0. Bueno, probablemente esa suma yo la pueda hacer, me daría un menos 100 más A y más B, pero no me lleva a ningún lugar, no me permite resolver el problema, ¿no? ¿Cuánta fuerza está pasando por A y cuánta fuerza está pasando por B? Probablemente inclusive podría yo despejarla, ¿no? Y decir A más B es igual a 100 kilos. Ah, pues chido, ya sé algo, ¿no? Ya sé que la sumatoria de la fuerza A y la sumatoria de la fuerza B me deben dar 100 kilos hacia arriba, por lo menos sé algo. Y lo que haríamos de forma análoga a nuestro problema anterior, pues tal vez sería establecer la sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en uno de los puntos que tengamos de incógnita. Con eso lo que vamos a lograr es de que una de las incógnitas se anule. La vez anterior utilizamos A, pues si quieres ahorita ocupamos el punto B, ¿sale? Sumatoria de momentos en B tiene que ser igual a 0 para satisfacer el equilibrio. ¿Qué pasaría si la sumatoria de momentos en B no fuera igual a 0? Pues resulta que si no fuera igual a 0, pues resulta que estaría girando. Y nosotros no queremos que esté girando permanentemente, sino queremos que esté en equilibrio estático. Así se llama nuestra materia, ¿no? Estática. Bueno, ok. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos en este punto B, pues resulta que la fuerza del gato, sí, el peso del gato, es decir, el peso del gato que pesaba 5 kilogramos, pues necesito multiplicarlo por la distancia hasta el punto B, que va a dar un total de 3.60, hasta donde está el gato, ¿no? Entonces lo voy a multiplicar. 5 kilos por 3.60 metros. Luego, la fuerza de la pintura, que son 10 kilos, 10 kilogramos por la distancia a la que está actuando la pintura. Si está a 50 centímetros del apoyo A, significa que 3 menos 0.50 está actuando a 2.50 de distancia. Ojo, a propósito no le puse signo para que sea evidente para todos. Fíjate, el gato, si me apoyo en el punto B para que la barra gire, pues resulta que el gato va a provocar un giro antihorario. La pintura también va a provocar un giro antihorario.
Y el humano también va a provocar un giro antihorario. En este caso, el humano va a provocar un giro con una fuerza de 85 kilogramos multiplicados por una distancia de 1.40 metros. Y ya prácticamente no hay ninguna otra fuerza. Hay una que no estoy considerando, que es la fuerza A. Bueno, pues hay que escribirla. La fuerza A me va a provocar un giro horario. Entonces la voy a escribir como más A multiplicado por la distancia que hay entre el apoyo A y el apoyo B, es decir, de 3 metros. Y la otra que podría yo escribir es la fuerza B, más la fuerza B, que estaría multiplicada por una distancia de 0 metros. Y entonces, pues digamos que se va a anular. Y todo esto tiene que ser igual a 0 para satisfacer el equilibrio. Bueno, entonces, pues resulta que si te das cuenta, como se anuló, déjame volverte a escribir ese anulado para que todos lo veamos, como se anuló la fuerza B, porque está multiplicada por un 0, bueno, pues en realidad lo que yo tengo es una expresión que está igualada a 0 y que la única incógnita que tengo es la A. Todo lo demás lo puedo operar. Si yo multiplico 360 por 5, 3.6 por 5, resulta que nos da menos 18 kilogramos punto metro. Menos 250, 250 por 10 me darían 25 kilogramos punto metro. Menos 85 por 1,40 me darían 119 kilogramos punto metro. Y A por 3 metros, pues no lo puedo multiplicar, entonces me vuelve a quedar más A por 3 metros, igual a 0. Pues hay que hacer la suma de lo que pueda yo sumar, porque al fin y al cabo, si yo tengo kilogramos metro y kilogramos metro, pues significa que los puedo sumar. Si tuviera una unidad distinta, no lo podría sumar, pero como estoy haciendo una sumatoria de momentos, pues todos tienen la misma unidad. Y sumo 18 más 25 más 119, los tres negativos, me va a dar menos 162.0 kilogramos punto metro más A multiplicado por 3 metros, igual a 0. Ese 162 lo cambiamos de lado, lo mandamos del otro lado, y nos va a quedar que A multiplicado por 3 metros igual a 162 kilogramos punto metro. Y ahora lo que nos está estorbando es el 3, pues lo bajamos. A es igual a 162 kilogramos punto metro entre 3. Y eso nos va a dar, pues que la fuerza A vale 54 kilogramos. De los 100 que están bajando, A vale 54. Y ahora lo que yo puedo hacer, pues es sustituirlo en esta expresión que nos había quedado un poquito inconclusa. Lo puedo sustituir siempre y cuando yo esté totalmente seguro que mi resultado es correcto. Si por ahí no estoy seguro de que el resultado es el correcto, pues entonces mejor no lo hago, mejor no sustituyo en esa. Y mejor, otra alternativa sería hacer sumatoria de momentos en el otro apoyo. Mira, aquí te lo voy a empezar a esbozar. Sumatoria de momentos en A. Quedamos que la sumatoria de momentos en cualquier sitio, para que esté en equilibrio, me debe de dar 0. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos en A, también me tiene que dar 0. Vamos a hacerlo y nos va a servir como para comparar si hicimos bien las cosas o no. Fíjate que si yo hago sumatoria de momentos en A sobre esta barra, bueno, pues resulta que la fuerza del gato, que quedamos que valía 5 kilos, habría que multiplicarla por una distancia en X de 0.60 metros. Porque, te digo, estoy apoyando en el punto A. El gato está a 60 centímetros. Fuerza por distancia. Y ese giro me va a ser de sentido negativo. Entonces hay que ponerle un signo negativo. Después la pintura, si me apoyo en el punto A, la pintura me va a provocar un giro horario. Es decir, más 10 kilogramos por una distancia ahora de 0.50 metros.
Y luego el humano, que pesa 85 kilos, también me va a provocar un giro horario. Fuerza por distancia. La distancia a la que está ese humano con respecto al apoyo A es de 1.60 metros. Es decir, 1.60 metros. Ahí está. Y me está haciendo falta considerar con respecto al apoyo A la fuerza A. Entonces yo te diría, la fuerza A resulta que está aplicado a una distancia de 0 metros del punto A. Pues entonces ese término se termina por anular. Y el punto B resulta que me generaría un giro antihorario. Y tiene lógica, ¿eh? Tiene lógica eso del punto B, porque si te das cuenta, la mayoría de las fuerzas la estarían haciendo girar de forma horaria. En cambio, el punto B es el que dice yo me opongo y encuentra el equilibrio. Bueno, entonces el punto B sería B por una distancia de 3 metros, igual a 0. Igual a 0 para satisfacer el equilibrio, ¿no? Que habíamos dicho. En cualquier punto de la barra, la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. ¿Qué hacemos? Pues operarlo, ¿no? Entonces resulta que menos 5 por punto 6 me da menos 3 kilogramos punto metro. Más 10 por punto 5 me daría más 5 kilogramos punto metro. Más 85 por 1.60, 85 por 1.6, me daría 136. Más 136 kilogramos punto metro. El término de A se anula porque incluye un 0. Y el término de B, si ustedes me dan permiso, pues yo creo que lo puedo pasar del otro lado de la igualdad para que me quede positivo. Entonces, menos B por 3 metros, del otro lado va a ser B por 3 metros, pero ahora ya positivo, del otro lado de la igualdad. Bueno. Del lado izquierdo de la igualdad, podría yo sumar los términos que tengo. 3 más 5 más 136. Y eso me va a dar 144 kilogramos punto metro, igual a B multiplicado por 3 metros. Bueno, pues resulta que yo podría dividir esos 144 entre 3 y resulta que me va a dar dB al dividir 144 kilogramos punto metro entre 3 metros, me va a dar Profe, que B. pero son 138 kilogramos, ¿no? ¿Cómo? A ver, no te escuché bien, perdón. Son 138. 138 kilogramos porque se está restando el peso del gato, del 3 kilogramos. Ah, ya. Qué bueno qué bueno que lo vieron. Yo no lo estaba viendo. Fíjense. Entonces dice, son 136 más 5 menos 3. Ok. Sí, gracias. Entonces, resulta que el resultado que tengo del lado izquierdo de la igualdad es 138. Y eso yo honestamente no lo había visto, ¿eh? Este signo negativo. Pero qué bueno que ahorita pues somos muchas personas en línea y que ustedes sí lo vieron y les doy las gracias, ¿no? Que ustedes sí lo hayan visto. Bueno, esos 138 kilogramos punto metro, 138 kilogramos punto metro, los divido entre 3 y resulta que nos da un total de 46 kilogramos. Ok. Y no sé si recuerdas que nosotros habíamos encontrado una expresión producto de la sumatoria de fuerzas en Y. Y esa sumatoria de fuerzas en Y tenía que ser igual a 0 para estar en equilibrio. Resulta que si nosotros sustituimos los valores que acabamos de encontrar, de sustituir en los dos apoyos en esa expresión, pues nos va a quedar que sería 54 más 46 igual a 100 kilos. Y pues parece que eso sí es cierto, ¿no? 54 más 46 sí nos da 100 kilos. Y entonces nosotros mismos nos damos cuenta de que hicimos bien el ejercicio, ¿no? Ya no necesitamos que un profesor nos lo califique, ya nosotros mismos nos dimos cuenta de que encontramos las reacciones correctas o las fuerzas en A y en B correctas. Bueno, entonces le podríamos responder a nuestro lector que de esos dos postes, el poste A, donde está el gato, es el más esforzado, ¿no? Está cargando un poquito más que el poste B,
por la circunstancia en la que están pintando, ¿no? Ahora, evidentemente ustedes sabrán que si eso lo consideramos en la vida real, pues esa persona se va a estar moviendo y el gato también se va a estar moviendo, ¿no? Entonces probablemente cambien esas condiciones después de algunos minutos. Pero por el momento nos permitió encontrar cuánto carga A y cuánto carga B. Eso es bien importante que lo aprendamos a hacer, ¿eh? Es bien importante que lo aprendamos a hacer, porque más adelante van a ver que se llaman reacciones. Y que, bueno, pues eso lo platicaremos el miércoles. Cuando dejamos de imaginarnos un problema tan sencillo como este y le tratamos de dar una connotación dentro de la ingeniería, ¿no? Al fin y al cabo, este problema es muy sencillo, pero yo creo que nos permite entender la esencia de por qué el apoyo A carga de forma distinta que el B. Y con esa primera idea nos va a ser más fácil entender cómo se comportan las vigas que están debajo de una losa. Probablemente ustedes en este momento están en un cuarto, tal vez, pues tal vez sentaditos o tal vez acostados, viendo la sesión, pero encima de ustedes probablemente exista una viga. Y esas vigas, pues tienen un comportamiento similar al de la barra que nosotros estamos dibujando ahorita, porque al fin y al cabo esa viga, pues también es una barra. Si la alcanzamos a ver en 3 dimensiones, pues nos damos cuenta de que es una barra. Y en esa barra de construcción, de cemento, pues resulta que también puede existir una persona parada arriba y también puede tener el peso de otro muro arriba. Y ese sistema de pesos me va a dar algo parecido a lo que estamos haciendo ahorita. Nada más hay que darle pues un poquito de diferente enfoque, pero si le entendiste a este problema, pues yo creo que va a ser más fácil que le entendas a los que siguen. Bueno, estamos aplicando nada más momento igual a fuerza por distancia para calcular la sumatoria de momentos. Y nosotros dijimos que para que un cuerpo esté en equilibrio en 2 dimensiones, tiene que satisfacer que la sumatoria de fuerzas en X sea 0, que la sumatoria de fuerzas en Y sea 0 y que la sumatoria de momentos en cualquier punto valga 0. En esta oportunidad nos dio chance de evaluar la sumatoria de momentos en B y también la sumatoria de momentos en A. Y con eso encontramos las fuerzas, ¿no? Bueno, entonces, pues yo creo que por aquí podríamos parar nuestra sesión. Y de todas formas nos quedan algunos minutos